Callao Ábalos. Concepto. De las 5 funciones básicas que constituyen el proceso administrativo, según Fayol, la organización viene en segundo lugar, después de la planificación y antes del mando, la coordinación y el control. Organizar para Fayol, es dotar a una empresa de todos los medios necesarios para ponerla en funcionamiento, tanto en personal, maquinaria, equipo, materias primas, capital, etc. Para Manuel María Díez, la organización es una ordenación de los elementos necesarios para perseguir determinados objetivos o fines y para asegurar una adecuada integración y coordinación de las actividades sobre la base de la división del trabajo. Y para Cons y O'Donnell, organizar es agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada grupo un administrador con la autoridad necesaria para supervisarlo y coordinar tanto en sentido vertical como horizontal toda la estructura de la empresa. Organizar significa ordenar. Es formar un todo con partes separadas que se vuelven independientes mediante la coordinación de las funciones que realiza cada parte. Estas funciones son autónomas y diferentes, pero relacionan de tal manera que llegan a formar un conjunto orgánico organizado. En consecuencia, la función administrativa de organizar supone 2 elementos. Por un lado, hay unidades o partes separadas que realizan actividades diferentes y por otro lado, hay una ordenación de esas partes que se vuelven interdependientes. 2 procesos tienen lugar en una organización. Uno, que es de análisis, que permite identificar y delimitar las funciones de cada unidad, y el otro, que es de síntesis, que les pone en relación para que se desenvuelvan como un todo. Estos 2 procesos se desdoblan en los siguientes pasos que forman una secuencia lógica. Paso 1. Enunciación de los objetivos primarios, que han sido determinados en las funciones previas de planificar. Paso 2. Enunciación de los objetivos secundarios, colaterales, políticas y procedimientos. Paso 3. Identificación y clasificación de las actividades necesarias para alcanzar esos objetivos. Paso 4. Agrupación de esas actividades según los recursos humanos y materiales disponibles. Paso 5. Delegación en el jefe de cada grupo de la autoridad necesaria para realizar esas actividades. Y paso 6. Coordinación de esos grupos en sentido vertical y horizontal por medio de relaciones de autoridades y sistemas de información. Mi nombre es Pedro Julio Salazar y veremos qué son las funciones administrativas. Funciones activas. Son todos los actos de administración en general. Funciones jurisdiccionales. Estas corresponden a las reclamaciones y controversias. Según el artículo 7 de la Constitución Política del Estado, indica que la soberanía reside en el pueblo boliviano. Se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Es inalienable e imprescriptible. Ahora veremos qué es la organización administrativa. Estas no solo son jurídicas, sino también sociales. El Estado requiere de un conjunto de órganos cuya estructura y coordinación constituye lo que se llama la organización administrativa. En otros términos, para desarrollar su actividad externa, la administración debe previamente cumplir una actividad interna, que consiste en organizarse y en dotarse de una organización administrativa. Mi nombre es Mario Pinto Villarruel. Hoy les hablaré sobre el punto número 4, organización administrativa y territorio. Dentro de la Constitución Política del Estado Plurinacional, el artículo 269, parágrafo 1, Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena, originario, campesino.
Parágrafo segundo. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales será por voluntad democrática de sus habitantes de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley. Parágrafo tercero. Las regiones formarán parte de la organización territorial en los términos y las condiciones que determina la ley. El tratadista Jelinek nos dice que todo poder que no esté sometido en el Estado dentro del límite del territorio no puede realizar funciones de autoridad, y a la inversa, todas las personas que se hallen dentro de ese territorio quedan sometidas al poder del Estado. Se ha dicho que la primera condición para una buena administración pública es una división apropiada del territorio y una distribución territorial de los órganos administrativos que permitan a estos proveer bienes, obras y servicios públicos con la mayor eficiencia en cuanto a oportunidad y costo. Los tratadistas consideran que una correcta organización administrativa en base a la división territorial debe reunir los siguientes requisitos. A. Uniformidad. El sistema administrativo que se adopte debe ser aplicable y debe aplicarse en todo el territorio del Estado para facilitar la ejecución de las funciones y la prestación de los servicios públicos. B. Igualdad y proporción. Los distritos resultantes de la división territorial deben ser iguales y proporcionados, la cual no quiere decir que todos tengan exactamente la misma superficie, porque esto es materialmente imposible. Hay que evitar que algunos distritos sean demasiado extensos con diferencias a otros, pues en el primer caso se retardaría la acción administrativa en los departamentos o provincias muy dilatados, y en el segundo caso esa acción resultaría engorrosa y cara. C. Confines. Los límites de los distritos territoriales deben consultar las características y necesidades de cada región, de suerte que haya continuidad y armonía en la extensión del territorio nacional. Esos límites no han de ser arbitrarios ni antinaturales, sino que han de adaptarse a la realidad geográfica, económica y social, pues de lo contrario chocaría la administración con obstáculos emergentes de esas contradicciones. Capitales. Las capitales donde residen los principales órganos administrativos de los diferentes departamentos y provincias deben fijarse en las poblaciones de mayor actividad económica y social, lo cual no siempre coincide con el centro geográfico del distrito. Se explica esto fácilmente por la necesidad de colocar la cabeza administrativa donde efectivamente está el cerebro del organismo social, porque allí confluyen de manera natural las corrientes económicas, políticas y culturales, así como los proyectos, planes y expectativas populares. Sin embargo, existen algunas excepciones, ya que esta no es una regla inflexible, pues ocurre en algunos casos las capitales de los estados federales se hallan en distintas ciudades menores, especialmente cuando las aglomeraciones urbanas principales son muy extensas. Factores en la división territorial. Son 3 factores los que deben tomarse en cuenta para una apropiada división territorial con miras a una eficiente organización administrativa. Estos factores son la superficie, la población y la riqueza, que deben ser considerados conjuntamente y no por separado. Sin embargo, estos 3 factores dependen de condiciones naturales. La superficie está sujeta a la geografía. Una zona montañosa
como la occidental de Bolivia, no guarda unidad con otra selvática como la de los llanos orientales. La población depende de las afinidades étnicas, como ser aymaras, quechuas y tribus selváticas. La densidad de la población puede variar por obra de la migración interna y externa, de manera que no es este un parámetro inconmovible. La riqueza depende de los recursos naturales afincados en el suelo. Mientras el occidente del país es rico en minerales, el oriente posee petróleo, gas natural, maderas, algodón, azúcar, arroz, entre otros. Autosuficiencia e interdependencia. La mejor división territorial para fines administrativos sería una que asegurara la autoeficiencia económica de cada distrito, pues así se alcanzaría la uniformidad, igualdad y proporcionalidad, que son los requisitos básicos de una adecuada división territorial. Sin embargo, sabemos que esto es prácticamente imposible. Aún los países más ricos de la Tierra, como los Estados Unidos de América y Rusia, dependen de los productos de otros para subsistir. Tal es el caso de nuestro país, como mencionábamos anteriormente. En el oriente se produce productos como ser arroz, madera, que son llevados a los diferentes departamentos. Así también como en el valle, el departamento de Cochabamba, producen frutas y verduras para los demás departamentos. Por este motivo, las economías nacionales, y por así también decirlo, dentro de nuestro país, son cada vez más interdependientes y el mundo marcha hacia la integración. La integración de los distritos en base a la complementación de sus economías y culturas produce uniformidad en todo el territorio, que es básica para que la organización administrativa pueda desarrollar sus actividades y cumplir sus fines con eficiencia y oportunidad. Mi nombre es Luis Fernando Vega Lira. Les voy a explicar la parte del régimen legal boliviano. Según el artículo 269, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado, indica que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la Ley. Ley 2150 del 20 de noviembre del 2000. En el artículo 2 establece que toda creación, reposición, supresión y delimitación de unidades territoriales políticas administrativas obligatoriamente fijarán con precisión los límites de estas. En su artículo 7 indica para la creación de cantones se requiere un mínimo de 1000 habitantes, pudiendo flexibilizarse este criterio en zonas ubicadas en la frontera internacional y siempre que el proceso administrativo demuestre la necesidad y utilidad pública de su creación. Y finalmente el artículo 29, que indica el Instituto Geográfico Militar es el único organismo técnico encargado de realizar la demarcación de las unidades políticas administrativas en el territorio nacional.